Daniel capítulo 7. Estamos comprometidos en esta iglesia, como decimos, a que usted reciba la enseñanza de la Biblia. Usted, cada vez que venga acá, quiero decirle que nosotros valoramos su tiempo y queremos que usted reciba siempre palabra de Dios desde la primera oración que se hace cuando iniciamos, a través de las canciones y las alabanzas, a través de las ceremonias de dedicar familias, a través de el mensaje o la enseñanza de la Biblia. Nosotros queremos decirle que usted debe de irse de este lugar con una nota de Dios, con una palabra de Dios. No pretendemos en este lugar hacer otra cosa. Y lo quiero decir porque esta tarde, mientras tenía un tiempo de oración, le decía al Señor que lo que queremos hacer es que cada persona que viene a una reunión en los domingos, que es cuando las estamos teniendo, salga alentada, animada, edificada por una palabra que Dios va a dejar en su corazón. Y por eso nosotros aquí tomamos tiempo para la Biblia, para estudiar la Biblia. Nosotros no queremos que usted venga solamente a una tarea religiosa. Queremos que usted escudriñe, estudie, entienda la Biblia y que le saque provecho para su vida. Entonces esta tarde nos toca estudiar 3 versículos de la Biblia del capítulo 7. 3 versículos. El versículo 9 al versículo 12 del capítulo número 7 del libro de Daniel. Aquí quiero darles algunas notas para quitar de usted temor. El capítulo 7 de Daniel es uno de los capítulos de mayor contenido profético. Tiene que ver con lo que va a pasar en relación al fin del mundo. En la Biblia, a todo lo profético se le llama enseñanza de carácter escatológico. Escatología, eschatology, es la manera en que Dios nos ha permitido entender todo lo que tiene que ver con los eventos del fin del mundo. Pero aquí quiero darle un par de buenas noticias. Primero, Dios no dejó la escatología para causarle terror a usted. Dios no dejó la escatología para que usted viva asustado y pierda el sueño y no pueda dormir. De hecho, la palabra escatología pudiera sonar muy intimidante, pero Dios no la dejó para asustarlo. No es como usted cuando quiere que el niño se porte bien y le dice, si no te portas bien va a venir el cucuy. Como que si Dios nos dijera, si no te portas bien te voy a mandar escatología. Yo quiero decirle algo. Dios nunca quiso que usted y los que han vivido antes que nosotros ignoremos cómo va a ser el fin del mundo. El problema que usted tiene que resolver es sentarse un poco
y escudriñar o estudiar la Biblia para poder tener paz de que usted al menos conoce el esquema de lo que es el fin del mundo. Y en vez de que alguien me lo esté asustando, en vez de que alguien le esté metiendo terror escatológico, usted esté tranquilo porque usted conoce la palabra. Usted sabe lo que Dios quiere decirle, usted lo recibe, usted lo pone como fundamento de su vida y entonces usted no va a estar batallando ahí tratando de adivinar, siendo llevado por cualquier sensacionalismo. Tengan cuidado, hermanos. Ustedes que les encanta el YouTube, y eso que yo aparezco en el YouTube, y la verdad que no quisiera, pero valga la redundancia. Tengan cuidado porque hay tanto sensacionalismo para poder medir cuántas entradas tiene la persona que ha hecho el YouTube. No les importa guiarlo a usted a toda verdad y a toda justicia. Y usted, como dicen allá en El Salvador, de bobito que cae en el asunto. Y yo también muchas veces. Pero yo quiero que usted sea un cristiano, un hombre y una mujer de fe que conoce lo que cree. Diga eso. Yo quiero conocer lo que creo. Yo quiero conocer lo que creo. I need to know what I believe. Y eso es lo que lo va a llevar a usted el día de mañana y luego el día siguiente. Y usted no tiene que vivir así todo tomando pastillas para los nervios. Porque la escatología es para nuestra edificación, es para nuestro conocimiento y es para traer, diga, esperanza a mi corazón. Diga eso otra vez. La escatología es para traer esperanza a mi corazón. Eso es todo. Ahora, póngale atención. Vamos a leer lo que son estos versículos 9 al versículo número 12. Creo que lo están proyectando y lo vamos a mantener ahí en la pantalla. El versículo 9 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, el versículo número 9. Estuve mirando, aquí el profeta Daniel está hablando de las visiones que está teniendo, dadas por Dios. Entonces dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono, llama de fuego y fuego ardiente, las ruedas del mismo trono. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo, Daniel, entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les había quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Quiero decir esto porque esto es importante. La profecía, libro de Daniel, libro de Apocalipsis, libro de Ezequiel, la escatología usa un lenguaje que es único para poder entenderlo aquellos que estamos recibiendo este mensaje. Usa muchos símbolos, tiene que ver con muchas visiones. Es la manera en que lo que se llama el lenguaje de Apocalipsis o el lenguaje de escatología llega a nosotros.
Si usted ha leído en esta tarde y usted se da cuenta, por un momento, comenzando a leer del verso 9, como que no enganchamos y no entendemos de qué se trata. Hay cosas ahí que parecen muy extrañas, que se presentan en un vocabulario que no es del, diría yo, común para nosotros. Pero lo que debemos de saber es que empezando el capítulo 7, la semana pasada vimos que del verso 1 al verso 8, el profeta Daniel está viendo visiones que tienen que ver con los reinos gentiles que han existido en el mundo. Y los que han ido a la escuela entienden mejor esto por la historia que estudian de los imperios que han existido en el mundo. Daniel, empezando en el versículo número 4, porque un buen maestro tiene que dar un repaso, comienza a describir estas visiones donde está viendo lo que él llama bestias. Y estas bestias se parecen a estos animales. Dice que la primer bestia era como león y tenía alas de águila. Verso 4 del mismo capítulo 7. No se preocupen, eso no está para la pantalla. Este león con alas de águila representa el imperio de Babilonia que ya tomó lugar. Luego dice en el verso 5 que la segunda bestia era semejante a un oso y que se echaba más de un lado que del otro. Este oso representa el imperio de los medos y persas, y los persas fueron más dominantes, por eso el oso se tiende por un lado. También ya tuvo su lugar. También dice que la tercera bestia era semejante a un leopardo, y el leopardo representa al imperio greco-macedonio, que también bajo Alejandro el Grande, Alexander the Great, ya tuvo su lugar. Pero la cuarta bestia que aparece en el verso 7, que era espantosa y terrible y muy poderosa para destruir, representa el imperio romano, que ya existió, pero según la profecía, aquí en el libro de Daniel, según la profecía, en el tiempo futuro, el imperio romano volverá a resurgir, se volverá a reconstruir. Habrá una unión de reyes en un lugar del mundo, de donde este resurgimiento del imperio romano tomará lugar. Por eso dice que cuando Daniel vio a la cuarta bestia, él dice que no solamente era espantosa y terrible, pero que en su cabeza tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan 10 reyes, 10 naciones. Daniel con mucha certeza enseña en los capítulos 2, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, que habrá un resurgir, un renacimiento, que habrá una fase final del imperio romano con una proyección histórica de carácter o de implicación escatológica, es decir, que tiene que ver con los eventos del fin del mundo. Eso no ha sucedido todavía. Para allá vamos. Habrá sucesos que aquí están descritos que todavía no han pasado. Entonces, cuando llegamos al capítulo 9, Daniel nos va a describir lo que se llama la visión del anciano de días y el juicio del cuerno pequeño. Acuérdese que de la cabeza de la cuarta bestia surgen o hay 10 cuernos, pero dice Daniel que dentro de los 10 cuernos se levanta un cuerno pequeño. Y la atención del cuerno pequeño ahora, aquí en el verso 9 hasta el verso 12, es importante saber de qué se trata. Primero, Daniel nos ha dicho de estas bestias y qué representa cada una de ellas. Pero se ha detenido para darnos más detalles de la cuarta bestia.
especialmente al identificar los 10 cuernos y luego al hablar del cuerno pequeño que surge de la cabeza dentro de estos 10 cuernos. Cuando comenzamos a leer el verso 9, note lo que es una escena, lo que es un escenario. Habla Daniel de tronos que eran colocados o puestos en forma de un tribunal y que está preparado para celebrar un juicio. Es decir, que aquí los tronos que son de juicio aparecen al mismo tiempo que aparece este personaje que se le llama el cuerno pequeño. Los juicios de Dios caerán sobre el reino de la bestia y caerán también con gran tribulación, porque será el tiempo de gran tribulación sobre la tierra. Y entonces se cumplirá lo que el Señor Jesús profetizó en el Monte de los Olivos en Mateo, el Evangelio, el capítulo 24. Es muy importante que no se llene de miedo, sino al contrario, si usted cree en Dios, crea también en Jesús. Y si usted cree en Jesús, crea que Él le va a cumplir a usted lo que Él ha prometido. Que Él será juez justo, que Él es juez soberano, que Él le guardará a usted en el día de la angustia y en el día de la tribulación. Y si usted está escondido en Cristo, nada ni nadie lo puede tocar. Y aunque esté muerto, usted vivirá. Y esto es importante porque la gente anda toda asustada. Y lo que aquí está diciendo Daniel es que Dios es soberano y Dios tiene el control de toda la historia y de todas las cosas que han sucedido y los eventos que están sucediendo. Daniel nos va a enseñar que el cuerno pequeño es el anticristo y que aparecerá en el momento en que Dios lo ha ordenado. Por eso le digo una cosa, tenga cuidado. Cuando alguien esté diciendo que el anticristo apareció en tal lugar o que apareció ya en tal lugar, por favor, quédese tranquilo, no salga, como dicen ahí, a perder su tiempo. El anticristo todavía no ha aparecido. El anticristo todavía no ha llegado. El anticristo llegará en el tiempo en que Dios lo ha establecido. Y toda especulación del hombre termina en puro perder el tiempo. ¿Quién sabe cuándo aparecerá el anticristo? Solo el único y soberano, ¿quién? Dios, el que tiene control de cada segundo y de cada minuto de la historia humana. Entonces, vamos a hablar. El anciano de días, ¿quién es? Bueno, es Dios el Padre. ¿Cómo se le describe? Se le describe como un juez eterno. ¿Por qué sabemos que es Dios el Padre? Porque habla de la manera en que está vestido. Dice que su vestido es blanco como la nieve y dice que su cabello como la lana limpia. Blanco como la nieve y limpio como la lana habla de la pureza de Dios, habla de la verdad de Dios y habla de la santidad de Dios. Y sobre la pureza, verdad y santidad de Dios es que Él va a ejecutar el juicio de todas las naciones, de la bestia y especialmente del personaje que se llama el anticristo, que aquí se le presenta como el cuerno pequeño. ¿Qué dice después? El trono de fuego, donde está sentado el anciano de días. ¿Qué simboliza el fuego? ¿Qué simbolizan las ruedas de fuego? El fuego habla primero de juicio y luego también el fuego habla del carácter de juicio universal que Dios va a traer sobre el mundo. Cuando se habla del anciano de días, se dice que Él vendrá con toda su gloria, con todo su poder, y Él se presentará realmente como Él es, justo, santo y verdadero.
Y esto quiere decir que Él finalmente hará lo que ha dicho en su palabra. Él va a juzgar la maldad y el pecado de todos los hombres. Él va a traer juicio. El versículo 10 lo dice con claridad. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 29, lo siguiente, que nuestro Dios es un Dios que es un fuego consumidor. Es decir, que el fuego es parte de este lenguaje de Apocalipsis, o es parte de este lenguaje, como le llaman, escatológico. Y aquí está describiendo primero lo que es la naturaleza de Dios, pero también está describiendo lo que es la manera en que Dios traerá y hará juicio sobre este mundo. Ahora, si usted sigue leyendo y lo lee con cuidado, dice que también hay millares de millares y millones de millones de ángeles que sirven y asisten delante de este trono donde el anciano de días está sentado, o es decir, delante de la presencia de Dios. Fíjese usted que un ángel puede hacer mucho daño. En la Biblia claramente hay historias donde un ángel mató a miles y a miles de soldados de grandes ejércitos cuando venían en contra del pueblo de Dios. Uno nada más. Uno. Imagínese que la visión que está viendo Daniel describe millares de millares, millones de millones. Yo no sé cómo va a ser usted, pero el día que usted entre a la presencia de Dios, no sé cómo va a ser para entender lo que son millares de millares y millones de millones de ángeles que sirven al Señor y que alaban el nombre de ¿quién? Del Señor. Yo siempre he dicho que cuando empezamos aquí la reunión a las 5 de la tarde, el Señor le dice a los ángeles, tranquilos, ahorita empieza Capilla de Fe y yo quiero escuchar las alabanzas de Capilla de Fe, y yo quiero ver las obras de servicio de Capilla de Fe. ¿Verdad que no me creen cuando les digo eso? Dios lo puede hacer. Porque Él dice que desea las alabanzas ¿de quién? De su pueblo. Y que Él se manifiesta, se mueve, se agrada en medio de las alabanzas ¿de quién? Así que esta tarde el Señor está con nosotros en medio de las alabanzas y en medio de la palabra. Y entonces Hebreos dice que nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor, pero también dice Apocalipsis que Dios tiene millones y millones, tiene millares y millares de ángeles. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Apocalipsis capítulo 5, verso 11, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice ese versículo en esta tarde? Nos dice claramente que el apóstol Juan, que está recibiendo también estas visiones de todo lo que va a pasar en el fin, dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres que vivientes y de los ancianos. Y luego dice, y el número de estos ángeles era que millones de millones de qué? De millones. Hermano, el cielo está lleno de qué? De seres angelicales, esperando por nosotros también para unirnos a quién? A ellos. Ahora, la frase se sentó el juez. El juez está sentado. Quiere decir sencillamente, es tiempo para que se inicie el juicio final. En otras palabras, quiere decir el tribunal de Dios entra en sesión cuando el juez se sienta. Los libros dice que fueron abiertos. Y es muy probable que esos libros que fueron abiertos en este tribunal del cual nos habla Daniel, muy probable se refiera a las obras que en esos libros se han registrado de todos los hombres a través de todos los tiempos. Romanos capítulo 2, verso 6, el apóstol Pablo dice que pagará Dios a cada uno conforme a sus obras. Que no se nos olvide eso. Que pagará Dios, dice Pablo, a cada uno conforme a sus
obras. Y ahora el mismo Daniel dice que él se interesó en el asunto del sonido que venía por las grandes palabras que estaba hablando el cuerno pequeño. Eran palabras no agradables. Dice la Biblia que yo leí que hablaba en el verso 11 grandes insolencias. Ese es un vocabulario de aquellos, pero de aquellos vocabularios que están fuera de nosotros pronunciar esas blasfemias y esas palabras. Dice que el cuerno habla estas grandes insolencias y las habla contra el anciano de días que está sentado en el trono. Y claramente dice que este personaje llamado el cuerno pequeño, que se conoce que es el anticristo, desafía a Dios con sus palabras. Y básicamente lo que Daniel está mostrando es el tiempo cuando el imperio romano ha resurgido y entonces este líder ha tomado su lugar y hay gran tribulación en el mundo por causa de que se ha levantado un líder que no es de Dios y que es en contra de Dios. Pero fíjese, lo interesante es que hay buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. El verso 12 y el verso 11 nos dan estas buenas noticias. Dice el verso 11 que la bestia es ejecutada. Y esa bestia que es ejecutada en el verso 11 se refiere a la cuarta bestia de la visión de Daniel en el capítulo 7, verso 7. Por eso es que Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, en cuanto a escatología, no es que sea un libro liviano, pero se puede entender cuando se puede conocer cómo va escribiendo Daniel lo que él está viendo. Dios dice que Él ha traído juicio sobre estos imperios que ya han sido mencionados. Pero en el verso número 11 y en el verso número 12 dice claramente que la bestia es ejecutada. Se refiere a la cuarta bestia, es decir, a lo que ha resurgido del imperio romano, a esa bestia que era en realidad terrible, a esa bestia que en realidad la describe él como una bestia muy así, ¿cómo diría yo? Hasta espantosa, terrible y en gran manera dice fuerte. Pero esa bestia ya en el juicio de Dios es ejecutada, es terminada, es sentenciada. Pero también dice que no solo la bestia, dice también que el cuerno pequeño también es sentenciado, es ejecutado y también recibe su pago final. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que esta escena del verso 9 al verso 12 es lo que se llama en la Biblia el escenario del tribunal del juicio de Dios sobre las naciones y especialmente sobre Satanás y especialmente sobre el anticristo. Y ahí se va a terminar el asunto porque Él va a establecer su reino y Él será juez justo. Y entonces en la tierra se acabará todo llanto, todo dolor y toda tristeza. Y entonces Dios establecerá su reino de paz entre nosotros. Eso no es un invento de Disney o una fábula. Eso es lo que la palabra de ¿quién? De Dios nos está enseñando. Diga gracias a Dios por su palabra. Diga gracias a Dios por su palabra. Entonces dice claramente que la bestia recibe juicio completo y su líder, el anticristo, también recibe su juicio completo. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 14, 1 al 4. Vamos entrando ya a entender esto. El profeta Zacarías habló del día del Señor
Y el día del Señor es un evento futuro, escatológico. Y él dijo que cuando llegue el día del Señor, Zacarías, el profeta en el Antiguo Testamento, verso número 1 del capítulo 14, dice: he aquí el día de Jehová viene, fíjese, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, hablándole al pueblo de Israel. Y luego dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Eso fue cuando el rey de Babilonia tomó la ciudad y la dejó en escombros. Pero dice: pero después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, hablando ya hacia el futuro, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán tus pies, es decir, Dios va a restaurar a su pueblo, lo ha restaurado en muchos momentos. Y luego dice que tus pies serán restaurados en aquel día sobre el monte de los olivos, donde Jesús dijo el discurso de Mateo capítulo 24, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Eso no ha sucedido, va a pasar cuando Cristo venga. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, viene un día cuando Dios traerá este tipo de juicio, y todas estas señales van a ser hechas en la tierra, y la tierra va a sufrir todas estas, yo diría, manifestaciones sobrenaturales, estos terremotos, estas señales, por el hecho de que Dios está haciendo juicio en la tierra. Ahora, si usted no cree la Biblia, o usted no cree que esto se va a cumplir, le quiero pedir que vaya a Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, verso número 17 al 21. Y la razón por la cual estoy pidiendo que usted camine hasta allá es para que usted se dé cuenta de qué es lo que va a pasar en esa gran tribulación. ¿Qué es lo que va a pasar con Satanás y con el anticristo, y también con todos aquellos que no quisieron recibir el regalo de Dios para salvación y para vida eterna? Verso 17 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Fíjese el vocabulario de escatología, o el vocabulario de lo que es todo lo apocalíptico. Dice: vi. Dice, un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Esto es una cosa que se la tiene más que imaginarse, la tenemos que pensar. ¿Y qué le dice el ángel a todas las aves que vuelan en medio del cielo? Las invita y dice: venid y congregados a la gran cena de Dios. Las aves van a ser invitadas a una cena. ¿Y qué van a comer? Van a comer carnes de reyes, van a comer carnes de capitanes, van a comer carnes de fuertes, carnes de caballos, carnes de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, ricos y pobres, de todos colores, pequeños y grandes. Yo no quiero ser la mesa de ese banquete. I don't want to be that. Pero dice claro. Y luego dice el verso 19. Y luego dice: vi a la bestia, hablando de Satanás, y a los reyes de la tierra, hablando a los que están en alianza con él, y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, que es Jesucristo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella también el falso profeta, que es el mismo cuerno pequeño que se llama el anticristo, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y no se me asuste que en la vacuna no le metieron nada parecido a eso, ¿ok? Se lo digo para quitarle esa carga que trae. Como no lee la palabra, por eso está como está. Porque anda escuchando a mil y una cosa. Pero la palabra dice que la marca del anticristo
llegará cuando Dios lo ha establecido. Y esa marca no entrará ni por ningún lado. Esa marca la va a traer el único que la puede poner. ¿Y quién es el único que la puede poner? Dígalo pues conmigo. ¿Quién es el único que la puede poner? El anticristo. ¿Y quién es el único que se puede dejar? El que lo... pero ya no vamos a estar acá. Qué alivio. Qué alegría. ¿Sabe por qué? Porque antes de que empiece la semana de la gran tribulación, como se llama, la iglesia es que levantada. Gloria a Dios para siempre. Entonces no puede tener usted nada que sea de el falso profeta, porque usted va a ser levantado y usted va a ser transformado y usted va a recibir al Señor en el aire. Y luego, ¿qué dice? Que recibieron la marca de la bestia, y luego dice, y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Eso dice Apocalipsis. Y todas las aves se saciaron de las carnes ¿de quién? De ellos. ¿Qué es lo que termina diciendo Daniel? Daniel termina diciendo que finalmente, cuando Dios venga para hacer justicia, todo aquello que se ha levantado contra Dios, todo gobierno que se ha levantado, tanto por la historia del mundo y a través de la historia del mundo, todo imperio finalmente un día será destruido, será derrotado, porque Dios así lo ha establecido. La Biblia dice con claridad que Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, vio un sueño, y que ese sueño tenía que ver con una imagen, con una imagen hecha de oro y de diferentes metales, y que esa imagen representa estos imperios del mundo que han existido. Pero dice en el capítulo número 2, verso 34 y 35, que una piedra no cortada de mano fue lanzada a los pies de la imagen que era hecha de hierro y de barro, que simboliza el imperio romano, y que sobrenaturalmente fue destruida toda la imagen, y que el polvo y todo lo que resultó del impacto de la piedra, dice que como el tamo fue arrebatado y se lo llevó el viento, y nunca hubo señales de ello más, y que lo que vino a tomar lugar fue una gran montaña, y esa gran montaña sabemos que representa el reino mesiánico de Cristo Jesús, y esa montaña dice que perdurará para siempre. Y luego dice Daniel en el verso 44 y en el verso 45, cuando le está dando la interpretación al rey Nabucodonosor, le dice en el verso 44 lo siguiente. Dice, en los días de estos reyes, es decir, de estos reyes que se van a levantar, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanece para siempre, hablando del reino de Dios. De la manera que viste que del monte que se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, es decir, la imagen del capítulo 2, el gran Dios te ha mostrado a ti, oh rey, lo que ha de acontecer en lo porvenir, y entonces el sueño que has tenido es verdadero y fiel su interpretación. ¿Cuántos dicen que la palabra de Dios nunca mentirá? La palabra de Dios permanecerá ¿para quién? Dígalo, permanecerá ¿para quién? Para siempre. Entonces, ¿cuál es el asunto al cual debemos de ponerle atención? El asunto al cual debemos de ponerle atención es que Dios nos ha revelado el esquema. No ande asustado, no ande aterrorizado. La escatología, repito, Dios no la trajo para asustarlo a usted por portarse mal.
La escatología Dios la dejó para que usted sepa lo que va a pasar. Y por eso yo vivo y duermo tranquilo. Porque no hay ningún cucuy que me pueda asustar. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor mío. Él me defiende y Él me cuida. Porque yo en medio de toda mi imperfección todavía lo amo. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Voy a pedir